Durante siglos, hubo libros que no se guardaban en estanterías, sino en cajones dobles, bajo llave, envueltos en tela escondidos detrás de muros falsos, o enterrados como si fueran un cadáver incómodo. Libros que, según se decía, no eran peligrosos por lo que contaban, sino por lo que provocaban en la mente de quien los leía. Obsesión, paranoia, ambición y esa sensación enfermiza de que el mundo tiene una puerta trasera por donde se puede entrar sin permiso. Hoy vamos a recorrer 3 de los grimorios más famosos y temidos de la antigüedad y la Edad Media tardía. Libros asociados durante siglos a la magia negra y a lo satánico por la forma en que la gente los interpretó y por el pánico que despertaron en el Gran Grimorio, la llave menor de Salomón y Picatrix. Y antes de empezar, una advertencia clara: esto no es una guía ni una invitación a practicar nada. Lo que vamos a hacer es mirar su historia, su contexto y las pequeñas historias humanas que crecieron alrededor de ellos, porque si hay algo verdaderamente perturbador, aquí no es un demonio escondido entre páginas, sino lo fácil que es, para un ser humano, convertir un libro en una amenaza viva. Parte 1. El Gran Grimorio, el libro que supuestamente negocia con lo imposible. Imagina Europa en una época donde la noche no era una estética, era un peligro real, sin electricidad, con caminos inseguros, enfermedades, hambre, guerras y una iglesia que lo observaba todo como si el mundo fuera un juicio permanente. En ese escenario, un libro como el Gran Grimorio no era un simple texto, era una bomba psicológica. A este grimorio se le ha llamado también el Grimorio del Papa Honorio, o se le ha relacionado con nombres y leyendas que lo hacen aún más escandaloso, porque lo que lo vuelve famoso no es su papel, sino el rumor en la idea de que contiene fórmulas para someter fuerzas infernales, obtener riqueza, rápida castigar enemigos o forzar al destino a inclinarse. Y aquí aparece la primera capa de horror, la promesa de poder sin límite en un mundo donde la mayoría de la gente no tenía poder sobre nada. Cuando un campesino, un soldado o incluso un noble arruinado escuchaba hablar de un libro capaz de cambiar su suerte, no estaba pensando en demonio, estaba pensando en no morirse de frío, en no perder una guerra, en no caer en desgracia. El Gran Grimorio funciona, sobre todo, como un símbolo, el símbolo de la desesperación humana disfrazada de conocimiento secreto, y es por eso que lo persiguieron, lo quemaron y lo ocultaron. Ahora, una verdad incómoda: a muchos de estos grimorios circularon en copias tardías, con versiones distintas, añadidos, errores y mejoras hechas por manos anónimas. No era un libro fijo, era un organismo mutante. Cada copia podía ser más cruel o más teatral según quien la copiara, que lo vuelve entonces tan siniestro. Su tono no suena a mito, suena a contrato, no suena a oración, suena a instrucción fría. Y aunque hoy puedas verlo como teatro, en su época era fácil creer que alguien realmente estaba jugando con algo prohibido. Pequeña historia a la sombra del lector nocturno. En archivos y relatos de época aparecen figuras repetidas una y otra vez. El hombre que se encierra, que empieza a actuar raro, que cambia sus hábitos, que se vuelve irritable, que deja de ir a misa, que mira demasiado la chimenea y habla de señales. A veces era un enfermo mental, a veces era alguien con depresión, a veces simplemente un marginado. Pero cuando en un pueblo corría el rumor de que ese hombre tenía un libro prohibido, el final casi siempre era el mismo: an sospecha, delación, registro de la casa, castigo. No hacía falta que el libro fuera real, bastaba con que el pueblo lo creyera. El verdadero hechizo era social. El miedo convertía una historia en sentencia. Y aquí va un ejemplo de cómo estos textos actuaban como gasolina. Imagina que alguien encuentra una página suelta con símbolos raros, círculos, palabras en latín, mal copiado, no entiende nada, pero parece oscuro. La enseña a otro. El otro la enseña a su primo. En una semana, esa hoja se transforma en el libro. En un mes, ya hay testigos que juran haber visto al dueño hablar solo. En 2 meses, cualquiera que lo odie tiene una excusa perfecta para destruirlo. Así es como el Gran Grimorio se vuelve real, no por lo que hace, sino por lo que desencadena. Elemento perturbador clave en la ilusión de que el mal puede ser administrado como un negocio. El Gran Grimorio se asocia a la idea de pactos, de intercambio. Yo doy algo, tú me das algo, y esto es terrorífico porque convierte el mal en burocracia. No es una fuerza caótica, es una oficina con reglas, y cuando el ser humano cree que el mal tiene reglas, se atreve a jugar. Lo que daba miedo no era el demonio, era la persona dispuesta a vender cualquier cosa por un resultado inmediato. Y eso, históricamente, ha sido más real que cualquier entidad. Parte 2. La llave menor de Salomón
el catálogo del infierno. Si el Gran Grimorio es el rumor del pacto, la llave menor de Salomón es el rumor del control. Este texto, famoso por secciones como la Goesho, se hizo conocido por describir una jerarquía de entidades, nombres, rangos, sellos, funciones, y aquí aparece el segundo tipo de horror, el horror del orden, porque hay algo profundamente inquietante en que alguien haya querido clasificar lo infernal como si fuera un zoológico o un ejército. No es el miedo primitivo a un monstruo, es la obsesión racional por domesticarlo. Esa obsesión encaja perfectamente con una época donde el conocimiento estaba mezclado con superstición, donde la astronomía y la astrología caminaban juntas, donde la alquimia parecía ciencia y pecado al mismo tiempo. La llave menor se vuelve, así, un objeto doble, para unos un manual diabólico, para otros un texto esotérico de estudio, para otros una falsificación, pero para la mente colectiva era una cosa el libro que nombra lo innombrable, y nombrar en la cultura humana siempre ha sido poder. Pequeña historia, el estudiante y el miedo heredado. Imagina una biblioteca antigua, de esas donde el polvo parece parte del aire, y un estudiante que encuentra un manuscrito con dibujos extraños. No entiende todo, pero reconoce palabras an príncipe, duque, legión, an lasli, de noche. Y entonces ocurre algo muy humano en su mente, empieza a rellenar los huecos. Cada crujido de la madera se convierte en señal, cada sombra en su habitación parece más oscura. Se despierta con el corazón acelerado y empieza a asociar su ansiedad al libro. Con el tiempo, la historia cambia. An ya no es me dio miedo, sino pasó algo. Luego se lo cuenta a un amigo, y el amigo añade un detalle. Y años después, el rumor se convierte en ese libro hizo que alguien se volviera loco. No hace falta que el libro tenga poder. Basta con que la mente humana lo viva como amenaza. Y lo más inquietante, cuanto más inteligente es alguien, más sofisticadas pueden ser sus paranoias. Ejemplo de magia negra como herramienta de poder simbólico. Históricamente, muchos textos demonológicos se usaron no para practicar, sino para intimidar, manipular o construir autoridad. Un noble que quería parecer temible, un charlatán que quería cobrar por proteger, un rival que quería destruir reputaciones. Bastaba con insinuar que conocía nombres prohibidos, que tenía un sello, que había leído un grimorio. En sociedades donde el miedo religioso era cotidiano, esa insinuación era un arma, y eso hace que la llave menor sea perturbadora, porque convierte el terror en un idioma que cualquiera puede usar para mandar. Elemento perturbador clave, transformar lo sagrado en su negativo. Muchos relatos alrededor de estos textos hablan de invertir símbolos, profanar, burlarse de lo santo, incluso sin entrar en detalles prácticos. La idea central es la inversión en tomar lo que una sociedad considera puro y darle la vuelta. ¿Por qué eso asusta tanto? Porque no es solo maldad, es ruptura del orden. A una sociedad le da más miedo el caos simbólico que el crimen común. Un robo es un robo, pero un acto que desafía la base moral de la comunidad se siente como una infección. Por eso estos libros provocaban histeria, eran vistos como virus culturales. Parte 3, An Picatrix, el grimorio que aterra sin hablar de demonios. Ahora entramos en un libro diferente, y por eso mismo, más inquietante a largo plazo, An Picatrix. Este texto, asociado a tradiciones de magia astral y filosofía esotérica, no necesita hablar de Satanás para que lo llamen oscuro. ¿Por qué? Porque propone algo que siempre ha sido peligroso, que el universo tiene mecanismos ocultos y que el ser humano, si los comprende, puede influir en la realidad. Eso, en ciertas épocas, era casi una blasfemia. Picatrix mezcla ideas de astrología, correspondencias, talismanes, influencias planetarias y un lenguaje que suena a ciencia antigua, y precisamente por eso fue temido porque parece razonable. A veces el terror no viene de lo grotesco, sino de lo convincente. En una Europa donde la frontera entre ciencia y magia aún era borrosa, un texto así podía ser interpretado como la llave real del poder al no invocar un demonio, sino manipular el destino. Pequeña historia. El astrólogo de la corte y el precio de acertar. Hay un tipo de historia que se repite en la cultura medieval y renacentista, el consejero que sabe demasiado, un astrólogo llamado a una corte para aconsejar al rey, para elegir fechas, para advertir de peligros. Si acierta, se vuelve necesario, y peligroso si falla, se vuelve culpable. En ambos casos, está condenado porque el poder siempre teme a quien parece tener acceso a lo invisible. Y textos como Picatrix alimentaban esa figura, el hombre que mira el cielo y cree que puede leer el guión del mundo. Lo perturbador es que, si un gobernante cree eso aunque sea un poco, puede tomar decisiones por miedo a presagios,
por obsesión con señales. La magia entonces deja de ser fantasía y se convierte en política. Ejemplo de cómo un libro oscuro puede crear oscuridad real, incluso sin rituales. Picatrix podía inspirar obsesión. Alguien empieza buscando respuestas a su mala suerte. Sigue con la idea de que todo está conectado y termina viendo patrones en todas partes. Eso puede ser fascinante, pero también puede ser una trampa mental, la necesidad de control absoluto. Y cuando alguien cree que cada fracaso se debe a una fuerza externa, deja de responsabilizarse, empieza a perseguir sombras y se vuelve manipulable. Es inquietante porque muestra un mecanismo psicológico. El deseo de sentido puede convertirse en una prisión. El verdadero satanismo como etiqueta cuando el miedo necesita un nombre. Aquí hay una clave que une a los 3 libros. Muchos fueron llamados satánicos, no porque mencionaran literalmente a Satanás, sino porque chocaban con el poder dominante, con la moral oficial, con la idea de que el conocimiento debe pasar por un filtro. En otras palabras, satánico a veces fue una etiqueta para decir prohibido. El problema es que cuando etiquetas algo como demoníaco, ya no necesitas argumentos, solo necesitas miedo. Y el miedo, como herramienta social, ha sido uno de los instrumentos más potentes de la historia. Mini historia transversal, el comprador, el vendedor y la mentira que se vuelve verdad. Imagina a un hombre desesperado que busca un grimorio. Encuentra a un vendedor que le promete un texto antiguo. El vendedor le entrega una copia mal hecha, llena de errores. El comprador, por su gestión, empieza a notar coincidencias, sueña raro, enferma, discute con su familia, culpa al libro, lo guarda, lo esconde, luego intenta deshacerse de él, pero teme que otros lo encuentren. Se lo da a alguien más con advertencias. Y así, lo que empezó como un fraude se vuelve un objeto maldito por pura psicología interdimensional. Cada dueño añade una historia, cada historia añade terror, y al final el libro se convierte en real como fenómeno social. Esto es importantísimo. Los libros prohibidos son más peligrosos por las historias que generan que por el contenido que tienen. El cierre: van 3 libros, un mismo abismo. El gran grimorio representa la tentación del atajo, al conseguirlo todo sin pagar el precio humano del esfuerzo, aunque eso implique cruzar una línea moral. La llave menor de Salomón representa la obsesión por catalogar y dominar el mal, convertir el miedo en una estructura y creer que lo oscuro se puede controlar como un sistema. Picatrix representa el terror más silencioso, a la idea de que el universo tiene engranajes ocultos y que quien los entienda puede torcer la realidad, lo cual puede inspirar conocimiento o destruir la mente con obsesión. Y aquí viene lo más perturbador en sí: estos libros fueron peligrosos alguna vez. No fue porque invocaran entidades, sino porque tocaban 3 botones psicológicos que siguen funcionando hoy en desesperación, control y sentido. Un ser humano desesperado es capaz de creer cualquier cosa. Un ser humano obsesionado con el control es capaz de justificarse cualquier cosa. Un ser humano hambriento de sentido es capaz de ver señales donde solo hay ruido. Así que, si quieres una conclusión realmente oscura para tu video, es esta. Tal vez los grimorios no fueron puertas al infierno. Tal vez el infierno era la parte de nosotros que estaba dispuesta a abrir la puerta, aunque no hubiera nada al otro lado, solo por no aceptar la impotencia. Y cuando un libro logra eso, cuando transforma miedo en acción y paranoia en certeza, ya no importa si la magia existe, el daño puede volverse real, porque el verdadero ritual, el que siempre se repite, es el mismo desde hace siglos. Alguien susurra que existe un conocimiento prohibido, otro escucha, otro se obsesiona y el resto empieza a buscar culpables en la oscuridad.